Buenos días, nosotros somos el equipo número 2 de reacciones de aminoácidos y proteínas, conformado por nuestros compañeros Alonso Jaramillo, Ariana Jocelyn, González Damián, Ana Sofía, Torres Aldierna, Ricardo David, Castro Ramírez Emanuel y Zavala Hernández, Giovanna Anaí. El código genético y su relación con aminoácidos. Bueno, primero que nada, el código genético es el conjunto de reglas que define cómo se traduce una secuencia de nucleótidos en el ARNM a una secuencia de aminoácidos en una proteína. Bueno, este código es universal y se encuentra conservado en todos los organismos vivos, pero hay algunas excepciones. Es una cantidad muy pequeña. La información genética para el ensamblaje de aminoácidos se encuentra almacenada en pequeñas secuencias de 3 nucleótidos, que en el ARNM se denominan codones. Bueno, cada codón representa uno de los 20 aminoácidos empleados en la fabricación de proteínas. El código se representa en una tabla que identifica el aminoácido codificado por cada codón y el número de codones posibles es 64, de los cuales 61 codifican aminoácidos. Buenos días, ahora vamos a hablar de la estructura general de un aminoácido. La estructura general de un aminoácido se va a establecer por la presencia de un carbono central, que va a estar unido a un grupo carboxilo y a un grupo amino, ¿no? Y se va a completar con átomos de hidrógeno y va a tener una cadena lateral, ¿no? Que se representa como la R. Tanto el carboxilo como el amino son grupos funcionales susceptibles a la ionización, dependiendo de los cambios de pH. Es por eso que ningún aminoácido en disolución se encuentra realmente representado en la figura, sino que casi siempre se encuentran ionizados. Los aminoácidos a un pH bajo, ácido, los aminoácidos se van a encontrar mayoritariamente en su forma catiónica, con carga positiva, mientras que con un pH alto se van a encontrar en su forma aniónica, con carga negativa. Para los valores que van a ser intermedios, como normalmente vienen siendo los medios biológicos, los aminoácidos se van a encontrar habitualmente en su forma de ion polar, con un grupo catiónico y otro aniónico. Para la clasificación de los aminoácidos, normalmente se clasifican según las propiedades de su cadena lateral. Pueden ser neutros polares o hidrófilos, neutros no polares, hidrófobos, con carga negativa, ácidos, con carga positiva, básicos. Los aminoácidos básicos. La característica más llamativa de los aminoácidos es la existencia en una misma molécula de grupos ácidos, estos capaces de ceder hidrógenos positivos y los grupos básicos capaces de captar hidrógenos positivos. Por lo tanto, en medio ácido se comportan como bases y en medio básico se comportan como ácidos. Las moléculas que presentan esta característica se dice que son anfoteros o anfolitos. Los grupos ácidos y básicos pueden neutralizarse mutuamente, constituyendo una sal interna formada por un ion híbrido, que serían carga positiva y carga negativa, que se llama zwitterion. Como ejemplos de aminoácidos básicos tenemos la histidina, la lisina y la arginina. La histidina es un aminoácido esencial en animales, mientras que bacterias, hongos y plantas pueden sintetizarlo internamente. La lisina es un aminoácido componente de las proteínas sintetizadas por los seres vivos. Y la arginina es un aminoácido que se encuentra naturalmente en las carnes rojas, las aves, el pescado y los lácteos. Este es necesario para producir proteínas y se usa comúnmente para la circulación. Posteriormente tenemos los aminoácidos ácidos. Debido a la estructura química de un aminoácido en un medio ácido, el grupo carboxilo no se encuentra disociado completamente, mientras que en disolución básica se encuentra totalmente disociado. El caso inverso ocurre para el grupo amino, que es un pH alto, no se encuentra disociado, y en un pH bajo sí se encuentra disociado. Es por esto que los aminoácidos tienen tantas propiedades ácidas como básicas, dependiendo del medio donde se encuentren.
También estas se deben tener en cuenta las cadenas laterales. Tenemos los aminoácidos ácidos, básicos o neutros, debido a que las cadenas pueden ser ácidas, básicas o neutras. Esta es la razón por la que se les categoriza como sustancias anfoteras. Y como ejemplos de los aminoácidos ácidos tenemos el ácido aspartico y el ácido glutámico. El ácido aspartico nos ayuda a que cada célula del cuerpo funcione. Esta juega un papel en la producción y la liberación de las hormonas. Y el ácido glutámico es un aminoácido clave en el metabolismo y este se encuentra presente naturalmente en los alimentos. Este puede ayudar al nervio a intercambiar, enviar o recibir información con otras células. Muy buenos días, compañeros, muy buenos días, química. Bueno, a mí me tocó los ácidos neutros. Bueno, como ya sabemos, los aminoácidos neutros es una molécula orgánica o grupo amino en uno de los extremos de la molécula y un grupo carboxilo en los extremos. Son la base de la proteína. Sin embargo, tanto esto como sus derivados participan en una función celular, tanto diversa como tridimensión, nerviosa y biosíntesis de porfirinas, también de purinas, pirimidinas y urea. Bueno, aquí ya sabemos que los aminoácidos juegan con un papel clave en la gran mayoría de los procesos biológicos. Bueno, los aminoácidos polares neutros o no polares contienen principalmente el grupo R, formados por una cadena hidrocarbonada que no lleva carga ni positiva ni negativa. Son hidrófobos debido a su poca interacción con el agua y gracias a esto participan de manera importante a la estructura tridimensional de la proteína. Bueno, les voy a mencionar algunos aminoácidos neutros, les puse ejemplos, que está la glicina, la alanina, valina, cisteína, cistina, metionina, serina, treonina y prolina. Y los neutros les puse algunos ejemplos también con su estructura. Bueno, y en la siguiente diapositiva a mí me tocó los polares sin carga. Bueno, como ya sabemos, es un grupo polar sin carga. Bueno, este grupo le otorga la polaridad a sus cadenas laterales y por tener hidrógeno enlazado covalente en un oxígeno, tiene la capacidad de formar un puente de hidrógeno. Bueno, es el aminoácido más pequeño y su cadena lateral consta de un molesto átomo de hidrógeno. También los aminoácidos hidrofóbicos tiene cadenas laterales. Se diferencian entre propiedades químicas y algunos de estos grupos son polares y aunque no tienen carga. Bueno, para los neutrófilos polares, van a ser aminoácidos hidrófilos. Que tenemos, por ejemplo, la serina, la treonina, la glutamina, la asparagina, la tirosina, la cisteína, la glicina, que van a tener una característica hidrófila, que quiere decir que van a tener una cierta afinidad con el agua, pero también a su vez van a tener una característica lipófaga, que va a decir que no se va a poder mezclar con lípidos o grasas. Ya que estamos hablando de la estructura y clasificación de los aminoácidos, ahora pasaremos con el que a mí me tocó, que serían los aromáticos. Pero antes que nada quisiera decir qué son los aminoácidos. Bueno, como su nombre lo implica, los aminoácidos son moléculas orgánicas que contienen un grupo amino, que se podría abreviar como NH2, en uno de los extremos de la molécula y un grupo ácido carboxílico que se abreviaría como COOH en el otro extremo. Bueno, ahora sí hablaré de los aminoácidos aromáticos, que se puede abreviar como 3A. Es un aminoácido que incluye un anillo aromático. Entre los 20 aminoácidos estándar, los siguientes son aromáticos. Serían los 3 o 4 ejemplos, que sería la fenilalanina, el triptófano, la tirosina e histina. Teniendo en cuenta que la tirosina también se puede clasificar como un aminoácido polar, además de ser aromático. Además, aunque la histina contiene un anillo aromático, sus propiedades básicas hacen que se clasifique predominantemente como un aminoácido polar. Sin embargo, el compuesto sigue siendo aromático.
La fórmula general de un aminoácido la podemos ver en la siguiente diapositiva, que está formado por un grupo amino, un átomo de hidrógeno, un átomo de carbono, un grupo de cadena lateral y un grupo carboxílico. La estructura química y las propiedades de este es que su estructura química es consciente de que de un aminoácido, los aminoácidos aromáticos pues no absorben la luz en la región visible, en cambio absorben la luz ultravioleta a una longitud de onda superior a los 250 nm y producen fluorescencia. Esta característica se utiliza en análisis cuantitativos, especialmente para determinar las concentraciones de estos aminoácidos en solución. Aquí en la diapositiva tenemos las tres estructuras de los tres aminoácidos aromáticos, que son la fenilalanina, el triptófano y pues la tirosina. Bueno, empecemos con la fenilalanina. Bueno, esta tiene una absorbancia relativamente débil en comparación con los otros aminoácidos aromáticos estándar. Su presencia en una proteína solo puede detectarse si no hay triptófano o tirosina. Su absorción máxima se produce a 257 nm. En consecuencia, tiene una fluorescencia relativamente débil. Su estructura es la fenilalanina. Es un alfa aminoácido quiral aromático con una cadena lateral hidrofóbica. Bueno, ahora seguiremos con el triptófano. Esta tiene una absorbancia relativa más allá en comparación con los otros aminoácidos aromáticos estándar. Su absorción máxima se produce a 280 nm. La cadena lateral del triptófano no se titula. Su estructura está formado el triptófano por un aminoácido que contiene un grupo alfa-amino, un grupo de ácido alfa-carboxílico y un indol de cadena lateral, lo que lo convierte en un aminoácido aromático no polar. También es uno de los aminoácidos con un grupo R neutro y tiene cadenas laterales hidrofóbicas. Después, el tercero, que sería la tirosina. La absorción máxima de la tirosina ocurre a 274 nm. En reacciones químicas, la tirosina puede funcionar como un nucleófilo. Su estructura, bueno, esta tirosina está formada por un carbono central alfa, abreviado como Ca, unido a un átomo de hidrógeno, abreviado como -H. Es un grupo carboxílico, abreviado como -COOH, un grupo amino, abreviado como -NH2 y una cadena lateral. La tirosina, la cadena lateral, es un grupo fenólico. Yo les voy a hablar sobre el enlace peptídico y la formación de proteínas. Los enlaces que participan en la estructura primaria de una proteína son covalentes y son los enlaces peptídicos. Un enlace peptídico es un enlace amida que se forma entre el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro, con la eliminación de una molécula de agua. Independientemente de la longitud de una cadena polipeptídica, siempre hay un extremo amino terminal y un extremo carboxilo terminal que permanecen intactos. Por convención, la secuencia de una proteína se lee siempre a partir de un extremo amino. Como consecuencia del establecimiento de los enlaces peptídicos entre los distintos aminoácidos que forman la proteína, se origina una cadena principal o también llamada cadena esqueleto, a partir del cual emergen las cadenas laterales de los aminoácidos. En la imagen podemos ver cómo los átomos están sombreados. Los átomos que componen la cadena principal de la proteína son el nitrógeno del grupo amino condensado con el aminoácido precedente, el carbón alfa a partir del cual emerge la cadena lateral y el carbono del grupo carboxilo que se condensa con el aminoácido siguiente. Por lo tanto, la unidad repetitiva básica que aparece en la cadena principal de una proteína
es amino, grupo carbón alfa y grupo carboxilo. Ahora les voy a hablar sobre la estructura de las proteínas, que estas se distinguen en 4 niveles. El primer nivel es la estructura primaria, que es una secuencia de aminoácidos. Este nivel de la estructura se mantiene mediante enlaces peptídicos. Por convención se describe desde el extremo que tiene el grupo amino terminal hacia el grupo carboxilo final. Los enlaces peptídicos forman el esqueleto de la proteína, del que emergen las cadenas laterales de los aminoácidos. Las proteínas se diferencian en la secuencia y el número de aminoácidos. Aunque un péptido puede adoptar diferentes conformaciones, cada proteína tiene una única estructura tridimensional en ocasiones fisiológicas, que resulta ser la más estable de todas las posibles, es decir, aquella con mayor número de interacciones débiles entre sus átomos. La secuencia de aminoácidos que forma una proteína determina su estructura tridimensional y su función. Las llamadas proteínas polimórficas admiten variaciones en su estructura primaria, conservando su función. Aunque hay algunas variaciones en algunas zonas de las proteínas que tienen muy poca o ninguna repercusión en su función, hay otras zonas críticas en las que cualquier variación afecta a la estructura y por lo tanto a la función de la proteína. La estructura secundaria es cuando se adopta especialmente una parte del polipéptido. Esto ocurre cuando los hidrógenos de la secuencia interactúan mediante puentes de hidrógeno. Recordemos que un puente de hidrógeno es cuando se comparte un protón entre dos moléculas y así se forma un enlace débil. Los dos tipos de estructuras que son particularmente estables y frecuentes en las proteínas son la hélice alfa y la lámina beta. Por su parte, la hélice alfa es una cadena que adopta la estructura helicoidal, que se mantiene mediante puentes de hidrógeno, con los grupos R orientados hacia el exterior. Para formar esta estructura, el grupo carboxilo de cada aminoácido se une mediante un puente de hidrógeno al grupo amino de otro aminoácido. Es una estructura estable porque da lugar a un máximo número de interacciones. La conformación beta es una cadena que queda estirada y la estructura se dispone especialmente en zigzag, formando láminas, hojas plegadas beta. La disposición puede ser paralela o antiparalela, puede darse entre regiones próximas o distantes del polipéptido, y los grupos R sobresalen de la lámina en ambos sentidos, de forma alterna. La conformación beta se estabiliza mediante puentes de hidrógeno, como en el caso anterior. Las estructuras terciarias ocurren cuando ciertas atracciones están presentes entre hélices alfa y hojas plegadas, que es la conformación beta que les expliqué anteriormente. Es específica de cada proteína y determina su función, así como las características físicas y químicas de la molécula van a depender de su estructura terciaria. Hay dos tipos de proteínas según su estructura terciaria. Las primeras son las proteínas fibrosas, que son estructuras con forma de fibra o lámina. Son insolubles en el agua. Son las proteínas que dan forma y protección a los organismos y se forman por repetición de estructuras secundarias simples. Las segundas son las proteínas globulares, que son estructuras globulares solubles en agua. Muchas enzimas y proteínas reguladoras tienen esta forma. Tienen una estructura terciaria más compleja y está formada a partir de varias estructuras secundarias diferentes. En las proteínas globulares, los residuos apolares se orientan hacia el interior, que son hidrófobos, y los polares hacia el exterior, hidrófilos. La última es la estructura cuaternaria, que solo está presente en las proteínas que constan de más de una cadena de aminoácidos. La estructura cuaternaria se refiere a las uniones entre las distintas cadenas polipeptídicas que forman la proteína, dando lugar a una estructura tridimensional. Cada una de las cadenas de los aminoácidos que componen la proteína se denomina protómero. Y pues aquí en un lado tenemos los 4 tipos de niveles de la proteína, que son la estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos, la secundaria, que es el hélice, la terciaria, que es un péptido individual, y la estructura cuaternaria, que son varios péptidos.
Por último, les voy a hablar sobre la práctica número 2, en específico sobre la reacción de la anhidrina, que se llevó a cabo por cromatografía en capa fina. El fundamento de esta práctica es que los métodos colorimétricos de determinación de aminoácidos se basan en la reacción específica de estos con determinados compuestos, dando derivados coloreados. La formación de color se toma como resultado positivo e indica su presencia, mientras que el no desarrollo de color es indicativo de que no está presente. Para cada prueba se utilizará un control negativo. En este caso, nosotros utilizamos agua destilada. Aunque en la presente práctica se llevará a cabo la determinación cualitativa de aminoácidos, es decir, la presencia o ausencia de dichos compuestos, las reacciones coloreadas también pueden ser utilizadas para la determinación cuantitativa de dichas moléculas. La anhidrina reacciona con aminoácidos que tengan el grupo amino libre, dando lugar a la formación de amoníaco y anhídrido carbónico, con reducción del reactivo nidrina a hidridantina. La hidridantina reacciona a su vez con el amoníaco y otra molécula de nidrina para dar un compuesto de adición doble que presenta una coloración azul púrpura, con la excepción de la prolina, que da una coloración amarillenta. Pues hay que recordar que la prolina del grupo amino está sustituido, por lo tanto no se colorea. Pero pues en este caso no utilizaremos la prolina. La reacción se tiene que llevar a cabo en caliente y a valores de pH comprendidos entre 4 y 8. La metodología para llevar a cabo esta práctica tenemos que, como número 1, hay que numerar 4 rectángulos de papel Whatman, teniendo en cuenta que es importante manipular este papel con guantes o pinzas, y se deben colocar 3 gotas en cada rectángulo. En el primero se van a agregar 3 gotas de agua destilada, es el testigo negativo que vamos a utilizar. En el segundo 3 gotas de glicina, en el tercero 3 gotas de caseína y en el cuarto 3 gotas de albúmina. Y pues con un lápiz hay que anotar debajo de cada muestra el nombre del compuesto, y pues se añade 1 gota de la solución de nidrina al 0.1%. Debemos de colocar estas muestras en el horno a 110 grados centígrados durante 5 minutos, y pues cuidando que el horno no disminuya la temperatura. Por último, hay que anotar los resultados. En la práctica que llevamos a cabo en el laboratorio, en las imágenes se puede observar que el agua destilada, como era nuestro testigo negativo, pues no se coloreó. La número 2, que es la glicina, la 3, la caseína, y la 4, que era albúmina, nos dio positivo, tiñéndose de color azul, entre azul y morado. Muchas gracias por su atención, nos vemos en un próximo video. Y semestre tal vez.